Hola, buen día. Somos el equipo número uno. Está conformado por Eric Alvarado, Alexis Cáceres, José Daniel Colmenares, Carlos Diamond, Luis García, Eliani Domínguez, Diego Hernández, Edgar Santeliz y mi persona Samir Abdelkarim. El tema a tratar va a ser la planeación y control de proyectos. Hola, buen día. Mi nombre es Samir Abdelkarim y yo vengo a hablarles sobre el diagrama PERT. Este permite establecer relaciones a partir de las dependencias de las actividades de un proyecto. Si el entregable de una actividad es necesario para empezar la siguiente, situaremos a continuación a una segunda tarea. Ahora, ninguna actividad se puede realizar antes si depende de que termine otra. En el mundo de la gestión y dirección de proyectos, la técnica PERT es muy popular y se aplica para conocer la ruta de trabajo óptima. Por ejemplo, si para realizar la tarea C se necesita el entregable de la actividad A y B, PERT nos avisará de que debemos realizar la tarea A y B antes de poner en marcha la C. Las siglas del diagrama de PERT, que es Project Evaluation and Review Techniques, que significa técnica de revisión y evaluación de programas, se puede aplicar en todo proyecto. Un ejemplo claro sería el proyecto que ejecutaremos este año, mi proyecto sociotecnológico, el cual es el software para un control de procesos académicos de una escuela. Para yo desarrollar mi tercer módulo, yo tuve que desarrollar el primero y el segundo para que el tercero complemente a los otros dos y esté vinculados. Antes de yo realizar el tercer módulo, antes de realizarlo, uno debe primero levantar la información y evaluar los requerimientos y hacer paso a paso para que el módulo esté completo. El origen del diagrama PERT fue en el año 1957, pero Estados Unidos la usó en 1958 para un gran proyecto llamado Polaris, un misil balístico basado en submarinos construido con armas nucleares. Se dice que gracias a la lógica PERT se adelantó 2 años a la fecha de terminación de su construcción. Todo un gran avance para Estados Unidos, ya que lograron terminar su proyecto en 2 años cuando ellos lo veían demasiado lejos. Hola, mi nombre es Eric Alvarado y le explicaré para qué nos sirve el diagrama de PER-CPM. Esta es una herramienta de gestión de proyectos que se emplea para analizar cada tarea necesaria para completar un proyecto. La técnica PER nos ayuda a saber cuál será el final del proyecto, es decir, la fecha mínima en la que terminaremos nuestro trabajo. Esto nos permite establecer una comunicación más efectiva con el dueño del proyecto o cliente. La técnica PER-CPM se ha venido utilizando en conjunto, ya que estas nos permiten agilizar lo que son los tiempos y costos mínimos de un proyecto. Pero estas son dos técnicas distintas. Su gran diferencia es que PER supone el tiempo para realizar cada una de las actividades en una variable aleatoria, descrita por una distribución de probabilidad. Y CPM infiere en los tiempos de actividades que se conocen de forma determinística y se puede variar cambiando el nivel de recursos utilizados. ¿Cuándo podemos utilizar el diagrama de PER-CPM o esta técnica? La podemos utilizar tanto para la creación o la gestión de proyectos grandes como pequeños. Lo que se recomienda es que el proyecto sea único y no repetitivo en algunas de sus partes o en su totalidad, que se debe ejecutar un proyecto o parte de él en un tiempo mínimo sin variaciones, es decir, en el tiempo crítico, que se desee el costo de operaciones más bajo posible dentro de un tiempo disponible. Durante el pasar de los años, esta técnica se ha utilizado para una gran cantidad de
proyecto, tales como construcciones de casas, edificios, presas, estudios económicos, reparaciones de barcos, planes de venta, censos poblacionales, en fin, para una gran cantidad de proyectos, ya que esta técnica es muy ágil y adaptable. Se podría decir que el método PER cumple unos aspectos primordiales. Funciona a través de una red de relaciones de procedencia de los elementos que componen las actividades respecto al orden en que se deben ejecutar. Su característica fundamental es la duración de las actividades. Esta busca cumplir las fechas de entrega específicas. Evalúa el impacto de los cambios durante la ejecución del proyecto. La simulación puede gestionar mejor la incertidumbre. Si hay desviaciones de lo planificado, se comprobará cómo afecta el cambio al proyecto en su conjunto. Buenas, mi nombre es Alexis Cáceres y voy a explicar las ventajas y desventajas del diagrama PER. Las principales ventajas es que nos permite organizar las actividades, calcular rutas de trabajo optimizadas y tiene en cuenta las dependencias entre las tareas. Esto último es su principal punto fuerte y por lo tanto la principal ventaja, porque haciendo un ejemplo en el proyecto que me tocó desarrollar, que es un software para la gestión escolar, en la Escuela Básica Bolivariana Miguel Otero Silva, el módulo de inscripción aplica perfectamente, ya que este módulo requiere de que muchos otros ya estén funcionando, como son el de registro de personal, la asignación de roles, permisos para los docentes, la planificación de periodo escolar, grados, secciones, materias, entre otros, antes de poder inscribir a un estudiante. Por lo tanto, tener en cuenta estas dependencias y planear la mejor ruta para llevarlas a cabo nos permitirá planificar más efectivamente y sabremos detectar los cuellos de botella. Y por supuesto ayudará a cumplir con plazos y el presupuesto. Las principales desventajas. PER no fomenta la planificación flexible. Es complicado replanificar si se aplican estas técnicas a la gestión de un proyecto. Usualmente cuando planificamos un proyecto no disponemos de toda la información. Sí, hacemos un levantamiento de información, pero sabemos que estos datos pueden cambiar con el tiempo, haciendo que necesitemos replanificar y por lo tanto nos lleva a la primera desventaja de PER, que es su poca flexibilidad. Otra desventaja puede ser que una que anteriormente mencionamos como una ventaja, que son las dependencias que hay que planificar entre las tareas, haciendo que un proyecto de alcance medio requiera de un gran esfuerzo. Por ejemplo, si falla algún dato sobre las duraciones de las actividades o alguna fecha cambia, una red de PER se puede venir abajo. Entonces, como vemos, las principales desventajas de PER es su poca flexibilidad, y es porque él no es un método ágil como lo puede ser Scrum. Claro que predice muy bien lo que sucederá en proyectos pequeños, pero para proyectos con mayor alcance es poco realista. ¿Qué tal? Mi nombre es José Colmenares y ahora vamos a ver el diagrama de red de PER-CPM. El diagrama de red de PER-CPM es un gráfico de redes o nodos que nos muestra la secuencia de actividades de un proyecto y las relaciones de dependencia entre ellas, de manera que faciliten y ayuden a los gerentes a supervisar y controlar los proyectos. Un diagrama de red está formado por nodos. Estos nodos presentan la información o acontecimientos que se requieren para determinar unos datos específicos como los tiempos de inicio de una actividad o varias actividades y simultáneamente el instante de término de otras actividades. Los arcos, por su parte, representan las actividades. Tienen un nodo inicial y otro de término donde llega en punta de flecha. Asociada a cada arco está la duración
esperada de dicha actividad. A continuación, revisamos algunas representaciones para determinadas situaciones que se presentan en las actividades de los proyectos. Como podemos ver en la figura A, tenemos que A ocurre antes que B y B procede a C. Y en la figura B, B y C no pueden comenzar sino hasta que termine A. D no puede iniciar si B y C no terminan. Ahora, en el siguiente ejemplo básico tenemos un diagrama de PERT de un proyecto de software para la automatización de procesos en un departamento de administración. Tenemos una tabla ordenada de actividades que van desde la A hasta la I y se describe cada una de ellas con sus precedentes y tiempo estimado en días. El dibujo de una red de PERT se comienza en el nodo de inicio del proyecto, enumerados siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. A partir de él se dibujan las actividades que no tienen actividades precedentes, o sea, aquellas que no tienen que esperar que otras actividades terminen para poder ellas iniciarse. Luego se dibujan las restantes actividades cuidando de respetar la precedencia entre ellas. Por convención, los arcos se dibujan siempre con orientación hacia la derecha, hacia el nodo de terminación del proyecto, nunca retrocediendo. Encima de los arcos se dibuja la letra de la actividad y debajo el tiempo esperado. Otra regla es que no pueden existir nodos sueltos. Para ello se dibuja una línea punteada que indica una actividad ficticia y su tiempo de duración es 0, tal cual como vemos entre los nodos 6 y 7. Y finalmente el tiempo total que se espera para terminar el proyecto es la sumatoria del tiempo de las actividades, pero en caso de que hayan dos o más posibilidades como las actividades E y F, se toma la actividad que tenga el tiempo más alto. Muy buenas, mi nombre es Carlos Diamond y yo les voy a hablar sobre el método de ruta crítica. El método de ruta crítica es una herramienta que permite estimar el tiempo más corto en el que se pueda culminar un proyecto. Este método fue desarrollado con el fin de usarlo como procedimiento para programar periodos de suspensión de actividades. Este método también es conocido como CPM. Puede ser una herramienta útil para programar y administrar mejor proyectos complejos y la cantidad de tiempo que las actividades individuales puedan requerir. El CPM designa el orden específico y la secuencia de acciones que inevitablemente determinan la duración del proyecto que estamos revisando. Esto es útil especialmente en la administración de proyectos con áreas de superposición, mucho consumo de tiempo o incluso demora, porque se puede abordar la programación en base a las tareas independientes, luego visualizarlas en un diagrama de flujo para posteriormente hacer una estimación casi exacta de la duración que tendrá cada tarea. En muchos casos los gerentes de proyectos eligen combinar PER y CPM para tener una mejor visualización de las tareas, el orden de la posición y la estimación de duración que ésta requiera. Colocando como ejemplo mi proyecto sociotecnológico que tiene por nombre Software para el control de los procesos académicos en la Escuela Bolivariana Miguel Otero Silva. En esta contamos con 16 semanas para la entrega del software e informe técnico, de las cuales las primeras 5 semanas entregamos y cumplimos con ciertos requerimientos, los cuales son la elaboración de la propuesta, que abarca el problema que requiere una aplicación informática, el proceso de administración de la calidad de nuestro proyecto. Al culminar y entregar con estos objetivos, comenzamos los siguientes objetivos que dependen de los objetivos A y B. De la semana 6 a la 9 entregaríamos la ejecución de gestión del proyecto, que abarca la planificación del proyecto, ejecución en gestión de proyecto y el diseño. Actualmente estos requerimientos están en elaboración, ya que estamos en la semana 8 del calendario académico. Al culminar estos objetivos, daremos comienzo a los siguientes objetivos.
los cuales son la implantación y pruebas de proyecto, que abarca la implantación, la evaluación, pruebas y optimización. Y para finalizar la última semana, daríamos final al software e informe, demostrando y entregándolo a la comunidad beneficiada y al jurado del proyecto sociotecnológico, el cual sería demostrar el avance de nuestro proyecto, que nos evalúen el informe técnico, recibir la evaluación institucional del software por parte de la profesora del proyecto sociotecnológico junto al jurado, la evaluación del software por parte de la comunidad beneficiada y la autoevaluación de nosotros en base al desempeño en nuestro proyecto sociotecnológico. A diferencia de otras rutas críticas de otros proyectos, estas cuentan con días libres, el cual se denomina holgura, sin retrasar o intervenir la duración del proyecto y entrega. Pero en nuestro caso, nuestra ruta crítica se denomina actividad crítica, ya que todos los objetivos los realizamos y cumplimos en el tiempo estimado por la profesora del proyecto sociotecnológico, con el único fin de tomarnos el tiempo necesario para una mejor eficiencia y rendimiento en la elaboración del proyecto y el software, junto con el informe técnico. Los beneficios que se obtienen gracias a que el CPM fue desarrollado en conjunto al PER es que ambas técnicas pueden utilizarse para la administración de proyectos dentro de un marco de tiempo definido. El método de ruta crítica calcula el camino más largo con las actividades planificadas. Luego estima las limitaciones de tiempo que tiene cada actividad. Entonces así el gerente del proyecto puede revisar todas las rutas y determinar los pasos a seguir para incrementar la eficiencia, teniendo como beneficio la identificación de las tareas con mayor importancia como las tareas con mayor duración dentro de un proyecto. Reduce escalas de tiempo al encontrar tareas con duraciones que se pueden modificar, pero que requieren permanecer igual para el cumplimiento del plazo definido. Y la comparación del progreso planificado con el progreso actual. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luis García y voy a explicarles sobre cómo usar el método de ruta crítica con los diagramas PER. Aunque una de las grandes diferencias entre estos dos métodos es la estimación del tiempo, esto debido a que en el método crítico la varianza de tiempo no se tiene en cuenta, ya que se están utilizando las mejores estimaciones para el tiempo de finalización, mientras que con PER se coloca más peso en el tiempo de realización. Aplicar ambos métodos juntos puede verdaderamente mejorar la forma de manejar o de administrar un proyecto, ya que un diagrama PER se crea con mucha de la información que se utiliza en el método de ruta crítica. Ahora bien, para unir ambas técnicas, primero debemos trazar nuestro proyecto en un diagrama PER y luego usar el CPM, o mejor dicho, el método de ruta crítica para estimar tiempo y conclusión de las tareas. Al crear un diagrama PER, se deben dar estimaciones aproximadas para cada tarea o escenario. Luego se querrá estimar tanto el tiempo más largo como el tiempo más corto posible que cada actividad tomará. Inclusive se debe considerar la demora y estimar las más largas duraciones potenciales de tareas, esto en caso de que suceda algún contratiempo. Una vez se haya ordenado las tareas del proyecto y ya se haya aplicado las duraciones de tiempo estimadas, se crea un diagrama PER para incluir duraciones de tiempo estimadas. Acortamiento de proyectos, tiempo y costos. El acortamiento de proyectos se define como la disminución del tiempo de una actividad en una red para reducir el plazo del camino crítico, de forma que el plazo global de terminación quede reducido. El acortamiento es especialmente importante cuando los contratos de proyectos incluyen premios o penalizaciones por adelantos o retrasos respecto a los plazos de terminación. El objetivo del acortamiento es el de reducir en una cierta cantidad el plazo de terminación
de la totalidad del proyecto con el mínimo costo. Para cada actividad existe una reducción del plazo de la actividad y un costo ocasionado por esa reducción del plazo. Para simplificar, supongamos que los costos aumentan linealmente a medida que reducimos el plazo de la actividad desde su plazo previsto a su valor de acortamiento. Por ejemplo, el plazo normal es igual al tiempo previsto para una actividad. El plazo acortado es igual al menor tiempo posible para esta actividad. El costo normal es igual al costo de acabar la actividad en un plazo normal y el costo acortado es igual al costo por completar la actividad en un plazo acortado. Entonces, el costo acortado entre el plazo es igual al costo acortado menos el costo normal entre el plazo normal menos el plazo acortado. La cantidad en que puede acortarse una actividad o proyecto depende de la naturaleza del mismo. Los administradores casi siempre se interesan en acelerar el proyecto al menor costo adicional posible. Así, para elegir qué actividades acortar y por qué monto, se debe asegurar de lo siguiente. La cantidad por la que se acorta una actividad es de hecho factible. En su conjunto, las duraciones más cortas de las actividades permitirán terminar el proyecto en la fecha de entrega y el costo total de aceleración es el menor posible. La aceleración de un proyecto comprende los siguientes 4 pasos. 1. Calcular el costo de la aceleración por semana u otro periodo para cada actividad en la red. Si los costos de aceleración son lineales en el tiempo, se puede usar la siguiente fórmula, que es la misma que vimos anteriormente, que es el costo acortado entre el plazo va a ser igual al costo acortado menos el costo normal entre el plazo normal menos el plazo acortado. 2. Con los tiempos actuales de las actividades, encontrar las rutas críticas en la red del proyecto. Identificar las actividades críticas. 3. Si solo existe una ruta crítica, seleccionar la actividad en la ruta crítica que todavía se puede acelerar y que tiene menor costo de aceleración por periodo. Acelerar esta actividad un periodo. Si existe más de una ruta crítica, entonces seleccionar una actividad de cada ruta crítica, tal que cada actividad seleccionada todavía se puede acelerar y el costo de aceleración total por periodo de todas las actividades seleccionadas sea el menor. Acelerar cada actividad un periodo. Observe que una misma actividad puede ser común a más de una ruta crítica. Y 4. Actualizar todos los tiempos de las actividades. Si ya se logró la fecha de entrega deseada, detener el proceso. Si no, regresar al paso 2. Aumentar costos es una manera directa de reducir un proyecto. Aunque para acortar un proyecto, también se podría reducir los alcances o reducir la calidad, lo cual no es nada recomendable, y es raro que se lleguen a aceptar este tipo de soluciones. También está la técnica de intensificación y la técnica de adelantar tareas. Esta última con un resultado más fuerte, pero más riesgoso, ya que consiste en meter mayor paralelismo, no en apurar las tareas y reducir la calidad, sino tener una mayor cantidad de actividades en paralelo o concurrentes. Por ejemplo, ubiquémonos en la fase 2 de nuestro proyecto, donde encontramos los diagramas de casos de uso.
que es una parte muy importante para tener un buen diseño en los proyectos informáticos. Entonces, un grupo de casos de uso están asignados al analista y otra pequeña parte de los casos de uso al líder del proyecto. En otras palabras, dividimos las actividades y las llevamos en paralelo. A pesar de que se reduce el tiempo, aumentan los riesgos, porque mientras más actividades en paralelo, hay más riesgo. A veces se trata de un riesgo de retraso o podría ser también un riesgo de mala coordinación. Buenos días, mi nombre es Diego Hernández y yo le vengo a hablar sobre los costos. Los costos se refieren a los recursos que se gastan durante el desarrollo de las etapas del proyecto. Los costos de las actividades pueden ser directos e indirectos. Los directos son los costos que están representados por el valor de los insumos consumidos directamente en realizar la actividad, como pueden ser los materiales, los equipos y la mano de obra. Los indirectos son aquellos que derivan de las estructuras organizativas de las obras o empresas. Gastos generales, sueldos de empleados, licencias, financiamiento, seguros, publicidad, etc. Si queremos acelerar la marcha de alguna actividad para reducir la duración del proyecto, es evidente que ello ocasionará un aumento de costo directo y a su vez una disminución en el costo. El crashing es una técnica utilizada en la gestión de proyectos con el objetivo de acortar la duración de un proyecto. Este objetivo se logra mediante la asignación de un mayor número de recursos a las actividades, que pueden ser dinero, trabajos, máquinas, etc. De modo de disminuir la duración de las actividades. Por tanto, el concepto de crunching involucra un análisis costo-beneficio, en el sentido de que un menor tiempo en el proyecto tiene asociado mayores costos para la empresa. Un ejemplo de los costos que podremos tener, directos e indirectos, un ejemplo de nuestro proyecto sería de costo directo, pues nosotros tendríamos la mano de obra y los materiales. Y en el caso de los indirectos, pues podrían ser las maquinarias que necesitamos, o sea, las computadoras, que sean algo potentes para soportar los programas que se necesitan para realizarlo, los pasajes cada vez que nos vamos a reunir y todo eso. Bueno, muchas gracias. Cuando hablamos de tiempo pésimo, es que a la hora de la entrega de dicho proyecto haya un error, o sea, por falta de suministro, por error de comunicación, por errores de procesos que hubo a la hora de instalación, de montar, en este caso, sean los sistemas, en los cuales se tiene que verificar el error, los cuales está nombrado por LED, LET, que significa Latest Event Time, lo cual se define como el tiempo más permisible a la hora de entrega de un proyecto, la cual se aplica para la entrega más tardar del proyecto sin que afecte la duración del mismo. Asimismo, se aplica la cual de la misma se tendría que sacar varios procesos o considerar todas las actividades que salen del mismo. Tras el aplique de ese proceso, se tienen que considerar todas aquellas actividades en las cuales se realizó, o sea, el comprobante de por qué se aplicó, asimismo reflejando las diferentes actividades que salieron del mismo, de las cuales por cada actividad se tiene que restar el tiempo que se aplicó a las mismas, que también se aplica el LET, la cual se tiene que restar al final. Y asimismo, a la hora de la entrega del proyecto, si hay un retraso, se rectifica, se comprueba todas aquellas actividades que se realizaron